Por años, la búsqueda de tesoros ha movido a cientos de personas en pos de ese sueño. Mucha gente se ha trasladado de un país a otro. Muchos han hecho travesías largas a través de mares para poder alcanzar el tesoro que tanto anhelan encontrar. Muchos de ellos nunca alcanzaron eso. Otros se perdieron por la codicia. Otros alcanzaron el tesoro, pero lamentablemente eso no les trajo satisfacción al final. Querían más. Pero cuando se trata de la sabiduría, el poder alcanzar ese conocimiento va a transformar nuestra vida. Y lo maravilloso de esto es que, como nos dice la palabra hoy día, nosotros podemos alcanzarla si es que realmente la buscamos, cuando estamos anhelando de Dios su ayuda para ello. En la lección de día vamos a ver lo precioso que es poder alcanzar la sabiduría y cuán beneficioso es para nuestras vidas. Esta es nuestra lección de día, aquí en Un Momento con Dios. La sabiduría es algo que cada uno de nosotros deberíamos anhelar profundamente. Y como lo dice Salomón, hablando en este pasaje en el capítulo 2, él exhorta a su hijo a que lo busque realmente de todo corazón. Le pide que incline su oído para que esté atento a lo que la sabiduría tiene para decirle, que incline su corazón, es decir, su voluntad, para que tenga ese deseo profundo de alcanzar la sabiduría. Y le dice que la busque incansablemente. Si es necesario, que la clame, que pida a Dios para que Dios sea quien otorgue ese conocimiento. Y obviamente, como leemos en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, eso es lo que hizo Salomón. Cuando inició su reinado, allá al inicio de todo ese tiempo en el que él estuvo en el trono, lo primero que le pidió a Dios es sabiduría, porque él quería gobernar con equidad, él quería gobernar sabiamente, porque entendía que frente a él estaba una gran nación y que necesitaba de un gran rey para dirigir su nación en pos de lo bueno. Y le dice a Dios que le ayude y que le dé sabiduría. Y Dios le otorga esa petición. Y por eso le dice, clama para que la sabiduría llegue a tu vida. Nos dice aquí en Proverbios el capítulo 2. Entonces vemos de que Salomón lo primero que nos dice es que nosotros tenemos que poner nuestro interés profundo de alcanzarlo. Nosotros tenemos que desear, como hablamos al inicio, como esos buscadores de tesoro, tenemos que nosotros salir en pos de la sabiduría, sabiendo que la sabiduría se encuentra en Dios. Es Él el que tiene todo el conocimiento, es Él el que tiene toda la inteligencia, la sabiduría, es Él el que nos puede ayudar a enseñar a nosotros, transformar nuestra mente, transformar nuestro pensamiento para poder vivir sabiamente. Es en Él en donde se encuentra. Y dice que aquel que busca, nos dice este pasaje, aquel que anhela llegar, va a llegar a comprender en primer lugar cuál es el temor a Dios. Entonces vemos de que lo primero que nos dice, que el primer tesoro que una persona puede encontrar cuando busca realmente, es que llegará a comprender lo que realmente significa temer a Dios. Porque ahí está el principio de la sabiduría. O sea, lo primero que va a hacer es que cuando nosotros llegamos a conocer a Dios y a tener reverencia ante Él, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida va a ser transformada con solamente ese principio fundamental, en el que mi vida se cambia por completo cuando recuerdo que estoy frente a un Dios que juzga toda mi vida, que sabe todos mis caminos y que entiende lo mejor para mí. Y cuando me alineo a Él, cuando vivo en reverencia, en temor a Él, es ahí donde comienzo a vivir sabiamente. Entonces nosotros tenemos que buscar eso de corazón, buscar a Dios, y Él nos va a ayudar a entender. Entre más conocemos de Dios, entre más conocemos de su palabra, nuestro entendimiento irá cambiando. Y en esa renovación, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de brindar juicios ante las cosas va a cambiar en la medida en la que nosotros nos alineamos más al conocimiento de Dios. Y es así donde nosotros vamos a actuar mejor cada día. Entonces, yo debo buscarlo, tengo que anhelarlo, tengo que clamar a Dios. Entre más me acerco a Él, conozco más de Él, ese camino va a ir transformando mi vida. Y así
podré lograr lo que tanto deseo, ser sabio. Como nos dice en los siguientes versículos, desde el versículo 8 en adelante, que el propósito de esa sabiduría, el propósito de alcanzar ese conocimiento es para ayudarme a mí a vivir en las veredas del juicio. Es decir, que me ayudará a caminar en prudencia todo el tiempo, apartándome del mal, cuidándome de no caer en pecados, alejándome de cualquier cosa que vaya a traer perjuicio a mi vida. Entonces, entre más busco de Dios, entre más busco y anhelo la sabiduría de Él me va a ayudar a vivir mejor. Es así como nosotros podemos encontrar la sabiduría para nosotros. Recordando algo muy importante, la sabiduría solamente se encuentra en Dios. Él es el recurso de toda sabiduría. Él es la fuente, el origen de todo lo que nosotros necesitamos para ser sabios. Es Él, el conocimiento de Él y el conocimiento y entendimiento de su palabra transformará nuestras vidas y hará de nosotros las personas prudentes, sabias, inteligentes que tanto anhelamos. Dios quiere brindarles. Tenemos que salir nosotros en pos de la búsqueda de este gran tesoro y encontraremos en esa búsqueda las joyas de sabiduría que tanta falta hace a nuestras vidas. Que Dios nos ayude en esta maravillosa búsqueda del conocimiento de Dios y de su palabra. Hasta pronto.